Jacob is forced to flee from his brother. Dios le dijo que el que iba a ser bendecido era el segundo, no el primero que naciera, el segundo. Que iba a ser el segundo que naciera. Que, O sea, por ejemplo, Esaú nació primero, fue el primero que salió de nieve. Y Jacob fue el segundo. Jacob fue el segundo. ¿Oh? Si Dios te quiere bendecir y tú aceptas la bendición, tienes la bendición. Si tú menosprecias a Dios, menosprecias la bendición de Dios, rechazas a Dios, entonces eso tiene una consecuencia. En realidad, por derecho tenía la primogenitura de Esaú, pero si él la rechazó, ese no fue el problema de Dios, fue la decisión de Esaú. Por eso es que Dios aborrece a Esaú, porque Esaú aborreció a Dios. Entonces, So despite his deceptive nature, Aparte de su naturaleza deceptiva, he's the one who was pursuing the blessing. es el que estaba, él quería la bendición. Él buscaba la bendición. Jacob, Was willing to sell his birthright. él estaba dispuesto a vender sus derechos de Isaac, So he was Saúl, willing to sell his blessing. ceder sus derechos de primogénito, So ¿no? we don't like Jacob a whole lot. Es que Jacob He doesn't seem to be a great person. no parece ser una persona muy agradable. He seems to be seeking his own best Y interest. parece ser que Jacob lo único que estaba buscando es su propio interés. Right? I mean, he's willing to leave the land of Canaan. Está dispuesto a dejar la tierra de Canaán. Right? He goes to the same well that Va a la Abraham misma, served. al mismo pozo donde conoció, o sea, Rebeca. He's not praying to God. No está orando a Dios. Oh, lo que tú me mandaste, no está orando. Right? Instead, he chooses a girl because she's hot. En lugar, él escoge una mujer porque estaba muy guapa. Right? So is this better than the previous story or worse? ¿Cuál es la historia? La mejor, la otra, una o la otra. Right? So repeatedly, this author has shockingly similar stories. Repetidamente el autor tiene historias similares Right? Between the generations. entre las generaciones. Right? Something very similar happens between Abraham and Isaac. Algo similar pasó entre Isaac y Abraham. But Isaac seems to be worse. Pero Isaac parecía ser un poquito peor. Something very similar happens between Abraham's servant and Jacob. Lo mismo pasó entre Abraham y Jacob. But what happens in Jacob seems to be a little worse. Y así que Jacob se parecía estar peor. Right? So we're still seeing that pattern. from the Estamos first half of the book, viendo el right? patrón otra vez. Ya vieron el patrón. Lo mismo. That mankind seems to be getting worse and worse and worse. ¿Y qué creen? La humanidad del hombre se está poniendo otra vez peor y peor y peor. And yet, Y sin embargo, God repeats this promise. y Dios repite esta promesa. He repeats the promise to Isaac. Repite la promesa a Isaac, He repeats the promise to Jacob. repite la promesa a Jacob. Right? God is going to carry out this blessing, Dios va a llevar a cabo esta bendición. despite the fact that each generation is getting a little worse than the one before. A pesar de que cada generación se está poniendo peor y peor y peor. Right? How's that going to happen? ¿Cómo puede pasar eso? Why is it that Moses is pointing out these patterns? ¿Por qué creen que Moisés está poniendo esos patrones? ¿Advertir? ¿To warn? Posiblemente. He needs his audience to understand the nature of mankind. Necesita él necesita explicar a la audiencia lo que es el humano. But he also needs them to understand the promises God made. Pero también necesita que ellos entiendan las promesas que Dios hizo. Right? And that God's going to carry out his promises Y Dios va a llevar a cabo sus promesas, no matter what. no importa qué. Right? Yeah. Sí, que
no importa la necedad o que sigas haciendo tú las cosas hasta que el Señor va a parar hasta que Él cumpla lo que Él ha dicho. ¿Ok? Exactamente. O sea, Dios es soberano, ¿no? Él va a hacer lo que Él quiera. Moisés aquí nos está enseñando los patrones de la raza humana. Entonces, eso es importante que vean por qué Moisés enfatizaba mucho en eso. Si nos podría repetir, o a mí Sí, sí, no sí. muy claro, ¿por qué Dios escogió a Jacob? ¿Cuál es la conclusión? A ver. Pastor John? Why did God choose Jacob? What's the conclusion now, John? Because he wanted. Porque quería. Porque es Dios. In Genesis, it doesn't tell us why. En Génesis no nos dice por qué. Right? Nos dice que no le interesa. I mean, we're given these two kids. Nos están dando esos dos niños jóvenes. Neither one of them deserved it. Ninguno de los dos lo merecía. Right? Esau, he doesn't care. Isaac no le importaba nada. Right? He's intermarrying with Canaanite women. Se está casando con mujeres cananitas. Willing to sell his inheritance. Está dispuesto a vender su derecho de primogénito y su herencia. He doesn't seem to care about God's promise. Así que no creo, él no pensaba, no le importaba la promesa de Dios. Jacob seems to be a deceiver. Jacob parecía ser un mentiroso, ¿no? Un engañoso, un engañador. Como su mamá. No, like the mother. Es tu culpa. Yeah, he liked Esau. Ya, papá Isa, mamá, interesante, ¿no? Pero, Pero el hermano también, si vamos a esa situación. Pues sí, como su hermano, his brother. Como his mother's brother. Yeah. yeah, Laban doesn't seem to be a good guy either. No, bueno, sí. No, es que decían que la mamá era mentirosa y digo que el tío era igual. Sí. Pues sí. Toda la familia no estaba. All family. It's all right. Yeah, it's a bunch of mess. Until we get to chapter 38, Pero cuando llegamos al capítulo 38, it tells us that his children of Judah are so evil that God killed them. o sea, y nos dicen en el capítulo 38 que estos hijos eran tan malvados que Dios los mató. Dios los mató porque eran muy malvados. Right? Judah's kids aren't any good. Sí, Judas no era nada bueno. So it gets worse and worse and worse. And Otra vez ya vieron el patrón, se vuelve a repetir, se pone otra vez peor y va otra vez, vamos de caída. But somehow, through this whole story, Pero de alguna manera, por medio de esta historia, God continues to choose them. Dios continúa escogiéndolos And He continues to bless them. y continúa bendiciéndolos Right? He continues to protect them y continúa protegiéndolos. from themselves. Los protege de sí mismos. ¿Y ese es el problema? Los está protegiendo de mismos. Entonces, ven esa importancia. Dios estaba protegiéndolos de sí mismos porque sabía su naturaleza. Usted tenía. Referente a la pregunta que anteriormente Sí. decía, ¿por qué sigue presentando el narrador que quería decir, ¿no? A través de lo que está presentando? Yeah, that's the next Eran question. ejemplos ¿Ejemplos? de amor antes de, mira, vienen desde la creación, vienen Ajá. lo que puede suceder, ¿no? Lo que puede Entonces, están enseñando a través de ejemplos todo lo que debería suceder. Exactamente. El hombre. Exactamente. Yeah, so this is exactly the question we're trying to answer, right? What is it that Moses was trying to do? ¿Qué es lo que Moisés estaba tratando de hacer? Why did he give us these particular stories? ¿Por qué nos dio estas historias en particular? Why did he tell them to these people coming out of the wilderness? ¿Por qué dijo todo esto de esta gente que venía del desierto? ¿Por qué? Well,
What was he hoping they would ¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Qué es lo que esperaba hacer? What examples was he hoping they would follow? ¿Qué ejemplos trataba de que esperaba él La obediencia. que fueran What examples was he hoping that they would not follow? y qué ejemplos eran los que posiblemente no seguir, ¿no? I mean, the narrator here is telling us something that Judah never knew. La narrativa aquí nos dice que algo que Judá He's no directly sabía. telling us that these children are evil Directamente nos está diciendo que estos hijos son and that God malvados killed them, right? y por eso Dios los mató. What does he say of Abraham instead? ¿Y qué es lo que dice Abraham en lugar, qué dice en lugar de Abraham? ¿Qué dice sobre Abraham? What does God say about Abraham? Let's see if I can find it. Ya, 24. Sí, ahí está. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. He says of Abraham that Abraham kept the law. Dice que Abraham mantuvo la ley. Did he? ¿La mantuvo? No completamente. Where is it? Word. ¿Ah? Guardó la ley. Si Abraham guardó la ley, ¿no? Pero Martín dice, ¿dónde? ¿No? No, sí. El doctor lo va a encontrar. Pero, pues según, o sea, Abraham guardó la ley, ¿no? ¿Cuál ley? Which law? Yes, what law did he keep? ¿Cuál ley guardó? Pues hasta ahorita solo le había dado indicaciones, dos precisas, salir de su ¿Indicaciones? tema, y la segunda era la circuncisión y pues la cumplió. Entonces en ese sentido, hasta ese punto habría guardado los mandamientos que Dios le había dado. Ahí está. Ahí está. 26. Sí, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. What? Ah. No completamente. ¿Qué capítulo es? 26, 5. Did he? What chapter is it? 26. 26. Capítulo 26, 5. So at the end of Abraham's life, after all this mess, Después de todo este relajo, he says Abraham kept his law. dice que Abraham guardó mis leyes. Ya. Right? What law did he keep? ¿Qué? O sea, otra vez la pregunta, ¿cuál ley guardó? How would the original audience have read this? ¿Cómo la audiencia original hubiera leído esto? Right? They have the Mosaic law in front. Tenían la ley mosaica enfrente de ellos. And yet Moses seems to have broken a number of commandments. Y parece ser que Moisés rompió varios mandamientos. Abraham, oh, you said, okay, I'm just translating. Sí, Yeah. Abraham. Seems to have broken several of the commandments. Sí, Abraham rompió varios You're not allowed to mandamientos. marry your stepsister, No debes casarte con tu hermana, for example. por ejemplo. Right? But in God's view, Pero en la percepción de Dios, o en la visión, Abraham kept the law. él obedeció la ley, guardó la ley. Ah. ¿Cuál era amar a Dios sobre todas las cosas, probándolo con su hijo? Uno de los. Love God with all your heart and just by tasting with his son. Ah. Sí, aquí no se nos dan muchos detalles, todos los detalles. Right. No hay muchos We don't know all the detalles. details, right?
no toda la historia es narrada. No toda la historia es narrada. Y entonces But which, Dios ve lo que piensas, lo que sientes hacia Él, lo que haces hacia Él. yeah. Y a diferencia de nosotros como seres humanos, tenemos la tendencia de, cuando una persona comete un error o un pecado, Sí. hacemos ese pecado demasiado enorme, pero no tomamos en cuenta todo lo demás que hace la persona. Y Dios toma en cuenta no un pecado o 10 pecados que la persona comete, sino el resto de cosas que la persona hace. Y entonces nosotros podemos ver cómo la manera de juzgar de Dios es muy diferente que la de los hombres. Por supuesto. Nosotros, Claro. por un pecado de una persona, aunque sea grave, ya le queremos justificar, ¿no? Y Dios ve toda la historia. No, Toda la historia. no una o dos cosas. No solamente a una cosa, sino varias historias. Ya. He tells us earlier in the story, Él nos dice a principios de la historia what was required of Abraham. que era requerido de Abraham. Sí. Sí. Right? Ya. Abraham creyó al Señor. Sí, creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ya. So through faith, Así que por la fe y por pobreza del corazón, righteous. entonces era considerado un hombre correcto. Right? So at the end of Abraham's life, Pero al final de la vida de Abraham, God can say, Dios puede God decir, speaking, Dios hablando, right, that Abraham fulfilled all the law. que Abraham guardó las leyes de Dios. Huh. Right? Si nos ponemos a It's all ver, right there. vemos que Dios en sí sabe que no hay un hombre perfecto. ¿Sí? Todos estamos en cierta forma What is Rotos. defectuosos y no podemos llegar a ser perfectos. El único perfecto fue su Hijo, que se hizo hombre, es el único que tiene la perfección. Y hasta la fecha- Sí, pero estamos saltando Sí. mucho. We know what the New Testament does. Sí, o sea, sí todo es válido, pero sin embargo tenemos que regresar a Génesis. Bueno, y Pero sí. dentro de esto, vemos que Abraham, en cierta forma, como no puede ser perfecto, el Señor, nuestro Dios, le pasa ciertas cosas que a lo mejor ahorita para nosotros tratar de llegar a eso es un poco difícil llegar a tener esa fe que tuvo Abraham con el Señor, llegar a platicar con el Señor, ya no es tan... All God asked him to do was get up and go. Lo único que le pidió Dios hacer es levántate y vete. Es todo. Nada más le pidió y él obedeció y él ya siguió. So anyway, Bueno, right, de todas so what is maneras. the author trying to do with his audience? Ok, vamos a regresar con la pregunta. ¿Qué es lo que trató de hacer el autor con su audiencia? Whose example is he trying to get you to follow in the book of ¿Qué ejemplo está tratando de usar a seguir en Génesis? Abraham. Abraham. De hombres no perfectos o imperfectos, Right. con un Dios misericordioso y amoroso. Sí. Justo. Un Dios justo. Que recuerden que aquí está, obedeces, te bendigo. Desobedeces, te maldigo. Entonces aquí es donde empezamos a conocer realmente el carácter, o sea, el personaje de Dios, el carácter de quién es Dios. ¿Quién es Dios realmente? Y con ese tipo de ejemplos, te digo, hablamos horas sobre eso. Horas, si no meses. Porque obedeces en ella y ya no te... Presentar la condición del hombre. Exactamente. La condición del hombre. No, a ver, ¿ya? ¿Oyes? ¿Se oye? Sí. Vamos. Me gusta. Así es. John.
¿Estás tratando de investigar algo? Yeah. Ok, So- he's trying to research. Yeah. Ya, ok, good. Se me seca la boca de tanto hablar. Yeah. So why is Abraham important? ¿Por qué es Abraham importante? And according to the narrator of the story. De acuerdo al narrador de la historia. Porque Recuerden que es Moisés. ¿Por qué es Abraham importante? So Porque angels are going es to donde come. inicia, Ah, es ¿perdón? donde inicia el patriarcado de Israel. ¿Cómo? Es donde inicia, o sea, es quien inicia el patriarcado. O sea, es de donde va a venir todos los patriarcas de Israel. Dios está estableciendo. Dios lo eligió, por eso. ¿De ahí? Ok. Jim. Bueno, a través de Abraham va ¿A a través ir de Abraham? va a ir la bendición a todo el mundo. Sí. No Muy creo bien. que eso es la primera vez en que Dios dice, bueno, voy a bendecir todo el mundo, A través pero de ti. de aquí. Exactamente. Yeah, so this is a very, very important. Y es cierto, muy bien. Right? And so the angels, Cuando when they Eva come le to dice, destroy tu Sodom descendencia and van a Gomorrah, llevar a ¿Se acuerdan que cuando los ángeles llegaron a destruir a Sodoma y a Gomorra? right? A los They de say, oh, Abraham. we should probably tell Abraham what's going to happen. Entonces dijeron, deberíamos decirle a Abraham lo que va a pasar. Why? ¿Por qué? Ahí dice. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantenga el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que prometió. Justo y recto. So what? Abraham, justo y recto. Why did God choose, or why did Abraham choose this story? ¿Por qué se escogió esa historia? ¿Por qué, Right? por qué Why fue did escogida? Moses choose this story? ¿Por qué Moisés escogió esa historia? Yo diría porque Dios así lo quiso. Because Abraham, Pues porque God wanted it that way. Amén, amén. Predica. they command his children in the household to keep the ways of the Lord, doing what is right with them. Sí, haciendo lo que es justo y recto. Eso es lo que ahí dice, ¿verdad? So we're supposed to learn through Abraham Así que tenemos que aprender de Abraham how to do what is right and just. cómo hacer lo que es correcto y justo. So how does this book end? Así que ¿cómo termina este libro? Sí. Are the Con los nations hebreos of the en world Egipto. ¿Ah? Con los descendientes de Jacob en Egipto. The descendants of Jacob and Yeah, Egypt. this isn't the blessing of the world. Así termina, con los descendientes de Abraham en Egipto. Right? Es una bendición. Sí hay. Sí, en ese momento sí. Yeah. Ah, Ajá, a través de José, ¿no? Sort of, yeah. Joseph brings blessing through to Egypt, yes. Y muchos no países. o sea, trajo muchas bendiciones a Egipto, muchos como esclavos ahí estuvieron. Pero después. What would have happened if Joseph wasn't in Egypt? ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera puesto como un hombre poderoso en Egipto? La Biblia no lo dice y no lo sabemos. Exactamente. Bueno, no sé si- no, exactamente. Empezaste bien. Dios sabe nosotros. Si no lo dice, Bueno, hambre, ¿no? a ver, Martín. Hambre. Una idea, El hambre. un escenario. Dios hubiera bendecido a la nación de Israel estando en Canaán. Dios hubiera bendecido a Israel en Canaán, Pero la bendición estaba para ellos. porque la bendición, because the blessing was for them. Yeah. And Egypt got part of the blessing. Y Egipto recibió parte de las bendiciones, ¿no? Fue muy próspero, sí. Hace rato el pastor Martín dijo que si alguien rehusaba la bendición de Dios, Dios no lo bendecía. Entonces dentro de este
universo Marvel que estamos creando con la Biblia, si los israelitas, los hebreos no hubiesen entrado a Egipto, hubiesen muerto por las 7 vacas flacas. O sea, de acuerdo al argumento que nos presentó hace rato, Se hubieran muerto ya. quien rehúsa la bendición de Dios no la recibe, contrastado contra las promesas de Dios, ¿no? O sea, eso hay que ver esas definiciones. Pero Martín dijo hace rato, si alguien rehúsa la bendición de Dios, no la recibe. Y lo dijo cuando vimos la vida de Esaú y Jacob. Sí. Entonces, dentro de este panorama de Marvel que estamos haciendo, quizás hubiesen perecido como muchas otras. Eran solo 70 los que entraron a Egipto. Pero Dios va a bendecir. Dios no a pesar de. ¿Ah? A pesar de nosotros. A pesar de. No, Dios no nos hizo que murieran. ¿Ok? Entonces, ¿cómo termina? ¿Cómo termina el libro? Entonces, ¿ya? ¿Así es como termina? ¿Así es como termina el libro? ¿Qué tiene otra? Pero Moisés no se detiene ahí, ¿verdad? No. Oh, thank goodness. Qué bueno, ¿verdad? Porque todavía falta mucho que saber. This is only the beginning of Moses' argument. Este solamente es el principio del argumento de Moisés. Apenas empezó el argumento. He set a certain foundation Puso cierta fundación for his readers, right? para los lectores. He's shown them, highlighted certain things Hizo notar ciertas cosas of how God works, de cómo Dios trabaja. right? What have we seen so far? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? La declaración de Moisés en cuanto a quién es Dios, sus atributos, y cuando Dios promete algo lo cumple. Y eso va a servir para la fe de los hebreos que están ahora recibiendo una promesa de parte de Dios, que dejen la esclavitud en Egipto para ahora ir y formar una nación nueva. Entonces, todo el argumento que Moisés ha presentado en Génesis servirá para la fe de los hebreos que ahora tendrán que salir de Egipto. Pues sí, efectivamente, sí, sí. Y bueno, yo agregaría que Sí. la relación que es, el principio de la relación del hombre con Dios es la obediencia. 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 Y es solamente nosotros por eso en lo que cuando ya vemos en la aplicación, recuerden, es obediencia es una buena aplicación, ¿no? ¿Vamos a obedecer? Dios está sobre todo. Fe, fe. Dios está sobre todo, o sea, Él Dios va está sobre a cumplir todo. su plan a pesar del ser humano, a pesar de lo bueno o malo que es el ser humano, o sea, Él va a hacer lo que Él determinó hacer. Ahora, tú puedes tener fe y ser desobediente. Entonces ahí es donde viene, o sea, tú no puedes tener fe, pero puedes ser desobediente. ¿No? Entonces, o es la obediencia a Dios, es la obediencia a Dios, a lo que Él te diga, o fe en lo que tú piensas que es. Obediencia a medias es desobediencia. No. O sea, obediencia a medias es desobediencia. Pero realmente lo que el libro, y lo hemos estudiado aquí, lo que trata de decir es que nosotros tenemos que obedecer a Dios, es algo muy serio. Aquí tenemos, esto se vuelve un poquito complejo, porque, Sí. por ejemplo, Faraón obedeció a Dios y no creía en Dios. Abimelech obedeció a Dios y no creía en Dios. Pero ¿cómo fue pero fue forzado, no el faraón, a obedecer? Dios le dijo, deja ir este hombre, y él obedeció. Pero después de muchas plagas, de muchas cosas, ¿no? Bueno, habla del... Estamos hablando de Génesis. Entra y que lo deja ahí y lo obedeció. Sí, le dijo, tú tienes que dejar a esa mujer libre, y entonces Faraón deja ir a Sara y con un dinerito ahí también. Sí. Y entonces Faraón fue obediente a Dios. Entonces, So the Pharaoh was obedient to es God. verdad, la obediencia es importante, pero antes que la obediencia está la fe.
Porque puedes tener obediencia a So Dios faith is y no about creer en Dios. Porque tenemos dos ejemplos de personas que obedecían a Dios Yeah, we have to bring it back to the faith. en un momento específico, Yeah. solamente en un momento específico. So we understand that obedience brings a blessing, yeah? si obediencia trae una bendición Where disobedience brings a curse, y desobediencia trae una maldición. right? And Abraham was blessed, yes? Pero Abraham fue bendecido, ¿sí? Did he keep the Mosaic law? Él mantuvo la ley mosaica. Dios dice sí. No, I wasn't around, but even if he was, right? Podríamos decir que la fe o la obediencia de Abraham trajo como bendición la obediencia de Faraón. La fe de Abraham, the faith of Abraham brought the obedience to the Pharaoh. Por su obediencia Abraham fue bendecido. No. ¿Cómo? No. O sea, porque, o no sé si la respuesta de John tenía que ver con lo que había comentado Martín previo. Abraham is De- righteous not because of the things he did, Sí, acuérdense que specifically, Abraham no es correcto por las cosas que él hizo. through his faith. Fue por medio de su fe, que lo que acabas de decir, fue por medio de fe. de Abraham. Pero en este caso, hablando directamente con el faraón en tiempo de Abraham, no fue Abraham, fue Dios. We're not Y told habló about the faith. Pero no nos dice eso exactamente. O sea, ¿cómo fue que habló? ¿En su mente? The Bible is silent about whether or not Abimelech believed God or not. Sí, la Biblia es silencio, tiene silencio por si Abimelech obedecía a la Biblia. No nos dice la Biblia. Estamos comentando solamente que como Dios es soberano, God is sovereign. puede hacer que una persona le obedezca, They can make a person to obey them aunque no crea en él. without believing it. Does it say that anywhere in the Bible? Well, he preached God people for their own. Pero no lo dice o sea, eso es lo que acabo de decir, o sea, porque le pregunto, ¿dice eso en la Biblia? Bueno, The point is, well, in Genesis there are pagans who are behaving better than Abraham and Isaac and Jacob. sí, Right? los pagan muy There bien. are pagans that are behaving better than. Sí, había paganos que se estaban convirtiendo mejor que los escogidos de Dios. De Dios. So it brings us back to Josue's question earlier. Entonces nos regresa a la Why did pregunta God de choose Josué. Abraham? Why did God choose Abraham? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Why did God choose Jacob? ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Why did God choose Isaac? Right? Why did God choose Judah? Why did ¿Por God qué choose Judá, Jacob? Isaac? ¿Por qué escogió a todos ellos? A ver. Pregunta Porque para el sabía que examen. a través de ellos iba a cumplir su propósito. Porque sabía que a través de ellos iba a cumplir su propósito. Yeah, for his Okay. own reason. Y por su propia razón. Dios tenía sus razones. Right? We're not told a whole lot. No nos dicen exactamente mucho sobre eso. La Biblia no nos dice de eso. Génesis. Al estar hablando ahorita cosas de que no están en la Biblia, The es people, especular. the people Moses is talking to La gente que Moisés está hablando are not descendants of Abimelech. no son descendientes de Abimelech, They're not descendants of Pharaoh. no son descendientes del faraón, Right? They're not descendants of Ishmael. no son descendientes de Ismael. Right? All those lines get dropped in this book. Todas esas líneas las quitan de este libro. No aparece. Right? A ver. So they give us the line of Ishmael, Nos dan la línea de Ismael, but then it just drops it. pero nos da una historia, pero de repente ya la And instead picks up the line of Jacob and follows y that. empieza a seguir la línea de Jacob y dejó la línea de Ismael fuera. Right? Each time he splits and he drops one line and follows. Cada vez tira una línea y se concentra en otra y luego tira y se Right? concentra God en otra. promised to bless Ishmael. Dios prometió, acuérdense, de prometer a Ismael también. ¿Cómo fue eso? Es una. Genesis 26, Genesis 20, verse 6. A ver, ¿se acabó? Oh. 20. 20, versículo 6. Génesis 20, okay. 6. Okay. 6? 6? Okay. Sí,
ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Pero eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Bimelech, hablando de Bimelech. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Yeah, good faith. Unfortunately, that's not the same faith. Lo hizo en buena fe, pero no es en la fe que nosotros. It's not translating the word of That's what I was talking about. Yeah. The difference of just obedience and faith. Right. Maybe you can obey God, but do not believe in God. Yeah. It's a difference. Yeah, okay. Más, That's good. Sí. más bien lo hizo por temor a Dios. Yeah. Por temor a Dios, because he was afraid of God. No por obediencia. He did it because he was. Yeah, we don't know exactly why. Pero no sabemos exactamente You're por doing qué. right when Abraham's not. O sea, But, no sabemos realmente. Pero yeah. lo que sí sabemos es que obedeció. Lo que sí sabemos es que sí lo obedeció. What we know is that he was blessed. Yes, we're getting off on a Exactly. tangent. Exactamente. But there are some certain things that we're noticing in this book, right? Pero hay ciertas cosas que fueron notables en este libro. Right? And how God relates to mankind. Y cómo es que Dios se relaciona con la That should humanidad. serve as a lesson to the people in the wilderness. Les está enseñando una lección en las personas en el desierto. That God blesses obedience, Dios bendice obediencia, but He brings judgment on those who are, pero trae juicio a los que desobedecen. right? And we know that God has made a promise to this particular family. Y sabemos que Dios hizo una promesa con esa familia en particular, That through them, the whole world would be blessed. que por medio de esa familia todo el mundo iba a ser bendecido. Right? And so they need to keep these things in mind, Así es que tenemos que mantener esto en mente right, for the rest of Abraham's argument. Or Para- that's not his argument. por todo el argumento de Abraham. Yeah, Moisés. El Moisés. Yeah. Sorry. The rest of Moses' argument, right? So these things are basic to the rest of what Moses has to say as we go forward. O sea que todo esto se respalda en lo que Moisés trató de hacer para movernos, para seguir. Muy bien, entonces nada más les quiero volver a, se me hizo la pregunta antes después de que salimos del almuerzo. Les recuerdo que tienen que leer este texto, entonces cada texto tiene una sección en la cual los puede ayudar y dirigir, guiar en dónde ver ciertas cosas. Cada libro tiene un resumen contenido, te dice los capítulos donde están ciertas cosas como la creación, la caída, el diluvio, y dice en qué capítulo y en qué verso están. Entonces esto nos puede ayudar mucho para saber dónde ir, para ciertas dudas o preguntas. Ahora, la única cosa es, como les digo, esta clase ustedes hacen el trabajo. Ustedes son los que tienen que leer este texto, la tesis que les dimos y la Biblia. O sea, es bastante que leer. Hagan un horario. Aquí se les da una sugerencia de horarios. Diferentes personas son diferentes. Unos son más administradores, otros organizados. Pueden crear. Ustedes creen su horario, algo que les funcione a ustedes. Pero es importante que lo hagan. ¿Una noche antes se puede? ¿Una noche antes de venir? ¿Que se puede qué dijiste? Una noche antes de venir. No. Lo tienen que hacer. Recuerden que después, los que no han leído el libro de Éxodo y Levíticos, recuerden que se les van a agregar 5 libros más para la próxima clase. Entonces, no se me queden atrás, no se vean. You have to keep reading. Muy bien. Bueno, si tienen preguntas, tienen nuestra información, después se la vamos a volver a poner para que ustedes cualquier cosa se comuniquen por correo electrónico
o nos pueden llamar si tienen larga distancia gratis. Ya no existe el collect. ¿Sabían eso del collect? Por cobrar. ¿Ya no existe eso? ¿Se acuerdan que había alguien? No son jóvenes, pero había antes por cobrar, ¿se acuerdan? ¿Todavía? ¿Ah, sí? Ok, entonces sí puedes llamar por cobrar. O de que sea collect. No nos llamen a eso. El internet está más fácil y es gratis, ¿no? Muy bien. Okay, so we've pretty much gone through the book of Genesis. Ya ya pasamos el libro de Génesis, más o menos. ¿Ya? Oh, goodness, we gotta speed up. Tenemos, son las 2, tenemos 3 horas, sí, tenemos 4 horas para terminar los 2 libros. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer 2 horas por cada libro. ¿Ok? Va. Vamos. Yeah, so Muy bien. talk to me about the book of Exodus. Entonces vamos a hablar de Éxodos. What is the author trying to do in Exodus? Vamos a volver a hacer el mismo análisis. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el autor en Éxodos? Pues la hipótesis principal es que Moisés escribió los 5 libros primeros de la Biblia y el contexto en el que se está escribiendo es después de la salida de Egipto. O sea, que Moisés probablemente escribió el Pentateuco durante el tiempo del desierto. Entonces, si pensamos en una audiencia original, ya vimos Génesis, ahora viene Éxodo, está narrando lo que Dios iba a hacer con su pueblo y empieza a presentar las demandas de Dios para su pueblo, la manera en que deberían de conducirse y establece las leyes. Entonces creo que ese sería como que grandes rasgos. Sí, diste un buen segmento. Yeah, so this is history much of his audience would have lived through, right? Esta es, la mayoría de la audiencia posiblemente vivió en esa audiencia que tenía. So he said, in Genesis we went through several generations of the family. En Génesis, acuérdense que fuimos con diferentes generaciones, en diferentes familias, en diferentes años. The next 4 books are all Moses. En los próximos 4 libros, Moisés escribió. Born in Exodus chapter 2. Empieza en Éxodo capítulo 2. And he dies in Deuteronomy chapter 34. Y muere en Deuteronomy 34. See? So, Nacen de 2 Éxodos. so we slowed down to go through these generations. Moisés nace en el capítulo 2, Éxodo 2, y muere en Deuteronomio 39. ¿34? See? So, right, so now we're dealing basically with Moses' generation. Ahora ya estamos lidiando exclusivamente con la generación de Moisés. And things that specifically happened within Moses' own lifetime. Y es algo específico que pasó en el periodo de tiempo de vida de Moisés. Right? So, and most of his audience would have lived through much of that time. Y la mayoría de la audiencia posiblemente vivió en ese periodo. So why does he need to tell them their own story? Entonces, ¿por qué necesita decir su propia historia? ¿Por qué Moisés necesita decirles a la audiencia esa historia? What is he trying to do? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Está de mostrar, creo que podemos llegar a la conclusión basado a la luz que la Biblia nos da, que él mismo está planteando lo que Dios quiere hacer con esa generación, con esa nación naciente. Les está explicando lo que quiere Dios hacer con él, con la nación, ¿no? A ver. También les está mostrando el punto de partida de la nación y el dónde los quiere llevar. El punto de partida y dónde los va a llevar. Así es. Porque ellos fueron beneficiarios de la promesa a Abraham. Ellos fueron beneficiarios de Porque habla de llegar a una tierra prometida. Entonces implica lo que ya trató en Génesis. También está dejando la evidencia del llamado de Dios a Moisés. Esa la evidencia. Él dejando un testimonio. Un testimonio.
So again, he's only telling little parts of the story, right? Nada más dice unas cosas pequeñas de la historia, ¿verdad? They would have known a whole lot more. Deberían, o sea, hubiera sabido mucho más. But this author is picking out little parts of the story Pero este autor está tomando pequeños rasgos de la historia that are important for them, for their knowledge for going forward. Yeah? que es importante para un conocimiento para seguir adelante. So what is it that they need to know? ¿Qué es lo que necesitan saber? La ley. La ley. La ley. The law. Ajá. So there's something very different about these books, isn't there? Entonces es algo ya más diferente de estos libros, ¿verdad? So the first 11 chapters of Exodus has a lot of story to it. En los primeros 11 capítulos de Éxodo tienen muchas historias referentes. All right? It continues the narrative. Continúa con la narrativa, But starting in Exodus chapter 12, empezando en Éxodo capítulo 12, there's almost no narrative. casi no, Very little narrative. muy poquita narrativa. Right? Suddenly there's a whole new genre that's introduced. Y eventualmente es presentada un género diferente. Right? Over and over and over again it says, God said to Moses. Y lo repite varias veces. Dios le dijo a Moisés. Right? So we're getting something completely different. Ahora estamos obteniendo algo diferente. We're getting Moses recording words that God spoke to this particular generation. Tenemos la voz de Moisés grabada en este tipo particularmente. ¿No? Right? Yeah, so that's a huge portion of the next two books. Hace una porción bastante extensa en los libros que vienen, ¿no? Okay? What else do we got going on? ¿Qué pasa ahí en Éxodo? He goes back to his family, to his roots. Okay, yeah, so he's telling his own personal story. Está diciendo su historia personal. Right? So what's special about Moses' family? ¿Qué es tan especial la familia de Moisés? Pues yo creo que se centra, como en Génesis, en un personaje importante sería José. Y ahora hay un personaje importante en Éxodo y ahora va a ser Moisés. Y es el tratado de Dios con la humanidad a través de ciertos hombres que sirven de vínculo o de una conexión con Dios y hacia su pueblo. ¿Quién dijo algo? Sí. Bueno, la familia de Moisés, no como su mamá. La familia de Moisés Es una mujer temerosa de Dios. era una mujer temerosa de Dios. Que le ayudaba a las familias, ¿no? Como también eran temerosas de Dios. Sí. Aún cuando no tenían leyes, dice que la ley estaba en otra parte de la Biblia dice que la ley está en nuestro corazón, ¿no? Cómo es salvado, cómo es rescatado de morir, ¿no? Y adoptado por la hija de Faraón. Aceptado por la hija de Faraón. So there's something very unique about Moses' own childhood, right? Es algo único en la niñez de Moisés, ¿no? Esto es parte de lo que comentábamos ahorita de cómo Moisés está mostrando, dando testimonio que él fue escogido desde su niñez y él fue escogido por Dios, llamado por Dios y enviado por Dios. Es Dios el que ha hecho todo esto, que no es Moisés, sino es Dios que ha hecho esto. Entonces podemos decir que él obedeció a Dios, ¿no? Él obedeció a Dios, sí. Y su mamá también, ¿no? ¿Cómo su obediencia lo lleva, bueno, el que haya sido elegido por Dios? Él era rey de Faraón, él ocupaba un lugar como hijo de la familia de Faraón. Sí. Y él deja todo para ir como salvador del pueblo, ¿no? Bueno, después de que mata al esclavo, ¿no? Digo, a un egipcio. Yeah, so Moses is a murderer. Entonces Moisés es un asesino. Sí. Sí, es un asesino. Interesante, ¿no?
¿Ah? ¿Cómo qué? Porque justo, porque hace la voluntad de Dios, es just. Que si Dios se involucra. No dice eso en ningún lugar. Pero habla acerca de la amistad y el trato que tenía Dios con él, ¿no? Era el trato cuando está su hermana y su hermano están. Por eso van a ir ahí. Sí, Sí, yeah, later on, this is very unique. Cuando tengo que hablar en sueño, pero con Moisés voy a hablar. Eso no sé. Bueno, pero digo, está bien de que, porque sabemos la. Pero en Éxodo, nos regresamos a Éxodo. Yo los traigo a Éxodo. Ok. Sí, no queremos. Regresamos a Éxodo. Ok. Yo creo que cuando empieza Éxodo nos da un panorama de cómo estaba el pueblo. Nos da un panorama de cómo estaba el pueblo en ese entonces. Y a través de eso Dios se compadece y es cuando para mí inicia su plan de rescate a través de alguien que va a escoger. Y en este caso es Moisés. Pero antes nos da cómo los israelitas se comienzan a multiplicar, incluso el que el faraón manda a que ya no hubiera niños, que ya no existían, que ya no hubiera niños israelitas. Incluso se nos dice a unas parteras que ahora sí que el niño que nazca, pues que lo maten. Y entonces, pues para que el pueblo ya no siguiera creciendo, porque tenían el temor de que como él iba a ser tan numeroso, estaba siendo tan numeroso, se podían unir a sus enemigos y los podían combatir a ellos. Entonces ese era el temor del pueblo de Egipto. Muy bien. A ver, muy bien. También vemos cómo en el pueblo de Egipto los egipcios se olvidaron de lo que José hizo por la nación, pero también los israelitas se olvidaron de Dios. Hay algo interesante. A ver. Por ejemplo, decimos, Moisés tuvo que escribir como que para la fe de los hebreos, y de repente ahorita en los comentarios oímos, no, los hebreos tenían una fe, por ejemplo, sí es de resaltar que la Biblia menciona la fe de la mamá de Moisés, pero en general a veces parece un poco, ¿no?, como confuso de, ¿era necesario escribir todo Génesis para reavivar la fe de los hebreos? ¿O ellos tenían mucha fe? ¿Eran obedientes a Dios? Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Sabemos eso? ¿No se ve eso? Yo quiero saber lo que Dios dice. Pero él te va a decir que But yeah, so what else do we see in the book of Exodus? ¿Qué más vemos en el libro de Éxodo? Most of their stuff so far is from the first few chapters. Sí, la mayoría viene de los dos primeros capítulos, de lo que han hablado. Sí, ¿qué más tenemos? Tenemos el mostrar que Dios es más grande y más poderoso que los dioses de Egipto, que la nación misma, que en aquel tiempo era So what God of Egypt does he mention? la nación más poderosa del mundo, gracias a que Dios nos bendijo por José. Okay. What God of Egypt does he mention? ¿Qué Dios de Egipto menciona? No se menciona directamente. Yeah, no. So this is interpretation. Es una interpretación. Right? Perhaps probably correct interpretation. Posiblemente correctamente, una interpretación correcta. But yeah, he never actually says that this is God versus the gods of Egypt. Sí, nunca se menciona eso que es Dios contra los dioses de What we Egipto. know is Lo que sabemos es que God brought plagues. que trajo plagas. Chances are those plagues had certain specific meaning to the people of Egypt. O sea, que todas esas plagas But nowhere in the Bible does it tenían algún draw. significado específico para los egipcios. Si nos ceñimos al texto, lo que Dios habla se cumple. Viene ¿Lo la que Dios habla advertencia. se cumple? Ya. Yeah, so that's a big piece of it. Es una pieza grande esa. God makes a specific statement to Moses, yeah? Si Dios da declara algo específicamente a Moisés. Right? También es como que la presentación de Dios ante los egipcios, porque le manda a decir a Moisés
Más bien pregunta Moisés, ¿cómo voy a decir? Por eso que vengo de parte de ti. ¿Cómo voy a decir? Soy ¿Cómo voy a el gran hablar? yo soy. Nada más dices eso y ya. ¿Sí? Yeah. Why does he say that? ¿Por qué dice eso? Porque Moisés tenía una fe muy grande porque su mamá se la He says, I am the God of... Por el poder, ¿no? How does that continue? Y lo que está diciendo El salsa ardiente cuando El poder de Dios. Porque les iba a mostrar ese poder a Dios iba a mostrar el poder a los egipcios. I am the God of I am the God. Soy el Dios de Abraham, Isaac, right? Jacob. Right, so Cuando el hombre hace algo, entonces Dios responde a la forma en la que pasa con el hombre. En este caso, aunque el pueblo de Israel en general se había olvidado de Dios, algunos pocos comenzaron a clamar a Dios, y es lo que dice la Escritura, que el Señor escuchó el clamor de su pueblo, y entonces Él responde al clamor del pueblo, trayendo la salvación por medio de Moisés. Entonces es una respuesta a Dios. Una respuesta a Dios. if Moses is able to go back and tell him, the God of Abraham, Isaac, and Jacob sent me to you. Si Moisés le puede decir que el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac me mandó a aquí. Right? Then that must mean that they knew who that God was at some point. Right? Entonces podemos asumir que ellos conocían a Dios, porque es el mismo Dios de la historia. Right? Bueno, la Biblia no lo dice. Dios doesn't say it. It doesn't say that they forgot. They forgot who God was. Sí, un poco dice que no recordaban. Sí, que no recordaba. Sí. For those, again, we're guessing at what they are. Estamos asumiendo. Right? But what we know is that we have a people who are now enslaved. Lo que sí sabemos es que ahora tenemos un grupo de gente que son esclavos. Right? Eso es verdad. The Egyptians certainly don't see them as bringing blessing. Y los egipcios no ven eso como que Israel les va a traer bendiciones a ellos. Hay un dato, ¿no? 400 años, esta es la primera generación. Y si vivían 120 años, por lo menos 4 generaciones habían pasado. En cuanto a el tiempo desde que entró con José hasta que sale. Y es la primera generación la que sale. Y por lo menos estaríamos hablando de 4 generaciones, 7 generaciones. Sí, pues fue several generations. Yeah, quite a lot. 400 years, man, that's a long time, right? Sí, 400 años, ¿eh? ¿Cuántas generaciones pudo haber? Bueno, hasta ahí la Biblia dice que más o menos la largura de la vida de los hombres era 120, ¿no? 120 Hasta ahí. Porque ya después se va a cambiar. Eso lo dice, ¿no? Sí. So the context has changed significantly since the previous book. Así que el contexto cambió significativamente desde el primer libro. And we know that they're crying out to God for help. Y sabemos que están pidiéndole a Dios por ayuda, le suplican a Right? Dios por ayuda. And that God sends them a deliverer. Y Dios les manda a un salvador, a un Right? libertador. Right? And Moses tells us something about his own background. Y Moisés nos dice un poquito sobre su propia trasfondo. Right? And he tells us specifically that he grew up in the house of the Pharaoh, right? Y nos dice específicamente que él creció en la casa del faraón. So he's awfully well trained there. Entonces sabemos que estaba bien entrenado, ¿verdad? Que estaba bien educado. And then he goes off and he spends 40 years in the wilderness, Y después sabemos que se va 40 años al desierto, acting as a shepherd. actuando como pastor. Right? So, his sermon last week in Texas. Last week he was in Texas. La semana pasada estaba en Texas. Bueno, le digo que Dios escogió a Moisés por sus habilidades en el palacio y también porque cuando apareció Dios en la zarza ardiente, apareció en el monte de Horeb, que es el mismo monte que tiene el nombre de Sinaí. Entonces, Moisés
conoció muy bien el desierto y poco después iba a guiar al pueblo saliendo que no tenía GPS por ese lado, ¿no? Entonces también estaba muy capacitado como guía. So apparently when they cry out to God for help, Así cuando ellos suplicaron por ayuda a Dios, for the last 80 years, God has already been preparing their deliverer. por los últimos 80 años ya les estaba preparando un libertador. Right? Somebody who had specific training Alguien que tenía un entrenamiento específico, just for this job.